Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 18 de septiembre del año 2017. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículos del 1 al 10. Cuando Jesús terminó de decir todas estas cosas al pueblo, entró en Cafarnaún. Había allí un centurión que tenía un sirviente enfermo, a punto de morir, al que estimaba mucho. Como había oído hablar de Jesús, envió a unos ancianos judíos para rogarle que viniera a curar a su servidor. Cuando estuvieron cerca de Jesús, le suplicaron con insistencia, diciéndole: Él merece que le hagas este favor, porque ama a nuestra nación y nos ha construido la sinagoga. Jesús fue con ellos, y cuando ya estaba cerca de la casa, el centurión le mandó decir por unos amigos: Señor, no te molestes, porque no soy digno de que entres en mi casa. Por eso no me consideré digno de ir a verte personalmente. Basta que digas una palabra y mi sirviente se sanará. Porque yo, que no soy más que un oficial subalterno, pero tengo soldados a mis órdenes, cuando digo a uno ve, él va, y a otro ven, él viene. Y cuando digo a mi sirviente tienes que hacer esto, él lo hace. Al oír estas palabras, Jesús se admiró de él y volviéndose a la multitud que lo seguía, dijo: Yo les aseguro que ni siquiera en Israel he encontrado tanta fe. Cuando los enviados regresaron a la casa, encontraron al sirviente completamente sano. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Acá tenemos el caso de un pagano. Este hombre era un centurión romano, no era israelita. Sin embargo, fíjense ustedes la fe que muestra, la fe que manifiesta. Es una cosa que es curiosa. Fíjense, había oído hablar de Jesús. Nosotros, hermanos, oímos hablar de Jesús. Claro, podríamos decir, sí, Jesús me habla a través de la iglesia, sí, pero es diferente el caso a los israelitas, que en orden a los discípulos que lo seguían, bueno, él conversaba con ellos, lo veían sensiblemente, y bueno, para el hombre que tiene poca fe o todavía no ha llegado a la fe cierta, crecida, bueno, el ver a aquel que le está proponiendo el mensaje de la vida es algo favorable. Este hombre había oído hablar de Jesús. Como nosotros oímos hablar de Jesús. Y acá fíjese la actitud del centurión romano. Envía a unos ancianos a ver a Jesús. Tenía fe, evidentemente, este hombre, ¿no? ¿Qué le dicen los ancianos? Y bueno, le comentan esto. El centurión romano tenía un sirviente, un criado que estaba muy enfermo, y tenía confianza en que el Señor lo podía curar. Pero fíjese de qué manera, porque las palabras del centurión son estas, referidas a Jesús. Esto lo repetimos siempre en las misas nosotros, hermanos, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya, fíjese, una palabra, la palabra, bastará para sanarlo. Claro, los ancianos fueron al centurión, bueno, le dijeron, sí, Señor, es un hombre que ha favorecido a nuestro pueblo, mucho ama a Israel, él ha construido una sinagoga. Evidentemente la fe asombró a Jesús. No he visto en todo Israel, dijo, un hombre de tanta fe como este. Mire, no exigía, no creía tan imprescindible como los otros la presencia física
de Jesús, sí la palabra en que nosotros hemos creído, la palabra por la cual la palabra del Señor es engendrada la fe en nosotros. Una palabra. No hace falta, no se consideraba digno, fíjense, de que el Señor entrase en su casa. Evidente había oído hablar al Señor, había visto la multitud que lo rodeaba, que siempre lo seguía, y tenía plenísima confianza en el Señor y en el poder del Señor. Por eso acudió a Él. Claro, la respuesta de Jesús, como en tantos casos respecto de los gentiles, es aquella que le dijo también a la mujer cananea, ¿no? Él ha sido enviado a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero ¿qué dice el romano? Señor, yo también soy un subalterno en el ejército. Un centurión era un soldado que tenía a su cargo otros 100 soldados en el ejército romano. Bueno, fíjense en esto, el centurión había oído hablar de Jesús, dijimos. El centurión tenía confianza, tenía subalternos que cumplían sus órdenes, así como en Jesús reconoce él toda la autoridad. Por eso dice, basta una palabra, porque el centurión le dice a sus soldados, ven y viene, una sola orden, ve y va, haz esto, va y lo hace. Entonces el Señor, frente a esta respuesta, ¿qué vio claramente? Nosotros lo podemos advertir ahora, pero el Señor, cuyo juicio es definitivo, cuyo juicio es absolutamente justo, declara eso justamente. Que no ha visto en todo Israel un hombre de tanta fe, que se haga conforme a su deseo, que se haga conforme, acá está lo fundamental, a la fe que tiene en Jesús. Entonces la respuesta de Jesús, obviamente, ¿cuál es? Y es la sanación del criado del centurión. Por eso cuando van los soldados enviados por el centurión, se encuentra con que el criado ya estaba curado. Y se había curado en la misma hora en que Jesús había pronunciado estas palabras. Fíjese, el Señor nos llama a nosotros, sí, nos llama siempre por medio de alguien, podríamos decir. Pero usted me dirá, no, es el Señor que nos habla. Efectivamente, es el Señor que nos está hablando. Pero el Señor, así como eligió a sus discípulos, que después fueron apóstoles, para que acercaran esa palabra para la vida a todos aquellos a los cuales proponían el mensaje de Jesús, nosotros también recibimos la palabra del Señor, aunque no lo vemos al presente. Pero tenemos fe en Él, tenemos absolutamente fe en el Señor, así como tuvo este centurión romano. Y podemos decir juntamente con ellos, con todos aquellos que hemos recibido y creído a la palabra de la vida, una sola palabra por parte del Señor bastará para sanar, bastará para curar, para hacer el milagro. Efectivamente, fíjese, en el criado del servidor, esto se llevó a cabo. Y entonces esto nos está demostrando una cosa que debemos tener siempre en cuenta. Claro, primero usted dirá, sí, Jesús tenía en cuenta tanto a judíos como a gentiles. Efectivamente, el Jesús vino para todos, cumpliendo el orden que pertenece al mismo Dios. Dios es un Dios de orden. Primero vino, sí, a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, pero después llegó a todos los pueblos de la tierra y en todos los tiempos, así como nos está llegando aquí y ahora a cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros, hermanos, tiene que ser también vocero del Señor. Tiene que ser aquel que comunique la palabra que ha recibido y que uno ha comprobado si verdaderamente la ha recibido, que es vida, que es salud, que es sanación, que es todo aquello que solamente el Señor puede hacer en nosotros con el poder de su amor. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, estaba reflexionando en esta palabra que nos dice hoy el Señor, y encontraba 3 elementos que me parecen determinantes, que son
como bien mencionabas, la fe, la humildad y los amigos, quienes interceden para que Jesús escuche la súplica del centurión, son los amigos, los ancianos. Pero en este centurión hay humildad, sabe qué lugar ocupa en la vida. Y digo, en la vida espiritual. Fe en quien lo puede todo, lo sabe todo, y quien conoce el corazón de cada uno de nosotros. Pidámosle a Dios que podamos tener nosotros a flor de piel también esas tres actitudes: fe, humildad y amigos. Efectivamente, Patricia. Fe, humildad, ¿no? La actitud cristiana, la que debe ser en cada uno de nosotros. La que vemos, por ejemplo, en la Virgen María, y la que vemos en cada uno de los que verdaderamente siguieron y siguen a Jesús. El entregarse en manos del Señor. El que el Señor haga en nosotros conforme a su palabra y el poder de la misma. Ponernos, sí, enteramente, con toda la confianza, en manos del Señor. Y finalmente vamos a comprobar el poder del amor, que opera poderosamente en cada uno de los suyos. Fe, humildad y amigos. Pasamos a ser amigos del Señor. ¿Y qué amigos, Amigos del mayor amigo, del que demuestra la mayor amistad, de aquel que pone su vida por todos y lo hace por amor. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día. Pedimos tu espíritu de amor, tu espíritu de sanación, tu espíritu de todo poder, en ese amor que tú nos dispensas a todos. Lo pedimos en tu nombre, Señor, por Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Amén.